Saludos amigos de BPI TV, desde la capital nos encontramos con el profesor Francisco Javier Velasco. Él es miembro del Observatorio Ecológico Político referente a la situación que acoge en estos momentos el Amazonas, que no es una situación nueva de estos últimos incendios forestales que se ha registrado, sino es una situación que ya lleva años. Cuéntenos cómo es esta situación compleja que afecta a todo el mundo. Ciertamente sí, la Amazonía, que es una extensión muy grande de territorio que abarca más de 7 millones de kilómetros cuadrados en América del Sur, es una zona que ha venido sufriendo desde los años 70 y sobre todo en el Brasil, aunque también en otros países, un proceso de deterioro progresivo, de deforestación, de quemas que ocurren todos los años, con el pretexto de ampliar la frontera agrícola para la cría de ganado y la producción de ciertos rubros como la soya, por ejemplo. Esto no es nuevo, insisto. Sin embargo, lo que estamos viviendo en estos momentos es como un momento, digamos, de acumulación. Nunca antes se había visto una situación como la actual, donde proliferaran tantos focos de incendios, tantos focos a la vez, y realmente pues esto constituye un tremendo peligro para lo que es digamos, el principal pulmón del mundo, al menos en tierra firme, porque ciertamente los océanos también producen mucho oxígeno. Es también una zona de muchísima importancia por la gran biodiversidad que contiene. También es un reservorio de agua dulce muy importante. Recordemos que ahí está el río Amazonas, que es el río más caudaloso del mundo, pero también en la Amazonía, ya no en la brasileña, pero en la Amazonía venezolana, que también forma parte de ese gran conjunto, hay un río como el río Orinoco, que también está en peligro, porque aquí también estamos viviendo ya no con los incendios, aunque también hay incendios, ocurren, estamos viviendo con la minería una situación de mucho peligro también para las posibilidades de supervivencia, no solamente de quienes viven allí, sino de todo el conjunto de la nación venezolana. De tal manera que estamos compartiendo con Brasil y otros países, como el caso de Bolivia, donde hasta el momento se han quemado aproximadamente 1 millón de hectáreas, una situación de deterioro que realmente pone digamos, en cuestión las posibilidades de perpetuación de este importantísimo ecosistema en el mundo. Hay que agregar además que con esto que está ocurriendo en estos momentos se pone en peligro la vida y la existencia social, cultural y física de una población indígena que ronda el millón de habitantes, de personas, que comprende más o menos unos 300 pueblos indígenas y que tienen también una importancia muy importante desde el punto de vista, una importancia marcada desde el punto de vista sociocultural. Rescatando, hablábamos de que se han aumentado estos focos de incendio, de deforestación. ¿Cuáles serían los verdaderos intereses tras este aumento? ¿Económicos, políticos, sociales? Sí, bueno, hay intereses económicos ciertamente, y eso por supuesto involucra al gobierno de Brasil en primera línea y al presidente Bolsonaro, puesto que detrás de todo eso hay una alianza de intereses que tienen que ver con el agronegocio y los terratenientes, que dicho sea de paso constituyeron una fuerza fundamental digamos, en las posibilidades de triunfo que tuvo Bolsonaro para llegar a la presidencia de la República de Brasil. Digamos, estos son sectores que constantemente están enfrentándose a los grupos indígenas, a las comunidades y pueblos indígenas por asuntos territoriales. Son sectores bastante conservadores y que vienen, digamos, haciendo presión para que esa frontera agrícola se expanda a costa de la existencia de la selva y con estos métodos que incluyen, por ejemplo, estas quemas. Y en el caso de Bolivia, también hay algo, digamos, que tiene que ver con esos intereses, puesto que recientemente el propio presidente Evo Morales permitió que se desregularan, que se pudiera realizar unas quemas supuestamente controladas con el mismo propósito de favorecer a intereses
que tienen que ver con el agronegocio y la ganadería. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido públicas y reiteradas veces las veces que él ha dicho que los pueblos indígenas obstaculizan el desarrollo económico, mientras los pueblos indígenas denuncian que son asesinados por defender sus tierras y por defender lo que es de todos y que nos salva a todos en la tierra. ¿Cómo sería esto? Sí, eso es cierto, lamentablemente, y eso tampoco es nuevo. Desde los años 70 se vienen cometiendo continuas masacres contra pueblos y comunidades indígenas en esa cuenca, en esa zona. Con Bolsonaro lo que ha ocurrido es que de manera, vamos a decirla, franca y cínica lo ha declarado. Él considera, él tiene una actitud racista con respecto a los pueblos indígenas, los considera seres inferiores. En numerosas oportunidades, incluyendo durante su campaña electoral, se ha expresado de manera muy peyorativa con respecto a ellos, y él tiene una idea, y quienes lo respaldan, pues, de desarrollo, entre comillas, que realmente es excluyente, es depredadora, y no constituye ningún beneficio para el mundo y para Brasil en particular. De tal manera que el presidente Bolsonaro representa lamentablemente una opción de poder francamente negativa. Casi pudiéramos decir en este momento que es un verdadero enemigo de la humanidad. Tomándolo del tema nacional, en Venezuela hay un proyecto por parte de Nicolás Maduro que es el arco minero, el cual son múltiples las denuncias que se han hecho debido a la utilización, por ejemplo, del mercurio, la cual ya está contaminando los peces, los cuales están teniendo grave contaminación, incluso un daño para las personas que consumen estos alimentos. Sí, ciertamente esto es algo equivalente a lo que está pasando allá, digamos, guardando las proporciones. El arco minero del Orinoco abarca un territorio de aproximadamente 112.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un territorio que es algo así como 3 veces el tamaño de Portugal, es más grande que cualquier país centroamericano, que la mitad por lo menos de los países europeos, y es un territorio más o menos equivalente al tamaño de Cuba. Imagínense ustedes lo que eso significa. Ese territorio ha sido declarado zona especial de desarrollo para poner en marcha la mega minería, y en estos momentos pues está siendo arrasado por los planes del gobierno, que se han al mismo tiempo combinado con la minería que ya existía allí. Digamos, se utilizó el argumento de que se quería poner orden en ese territorio, pero lo que ha ocurrido es que se ha fraguado una alianza entre esos intereses que incluyen distintas mafias, donde confluyen grupos militares, paramilitares, etcétera, etcétera, y están poniendo también en grave peligro a nuestra principal reserva de agua dulce y de biodiversidad. Y eso va a tener gravísimas consecuencias, no solo para la población indígena de la zona, que es muy importante, sino para todos nosotros los venezolanos y las venezolanas. El arco minero del Orinoco responde a la misma lógica depredadora que está impulsando Bolsonaro en Brasil, de tal manera que quienes desde el gobierno de Venezuela critican a Bolsonaro, pero esconden la cabeza como el avestruz cuando se trata del arco minero, pues están haciendo gala de una gran hipocresía. Esta semana ustedes y otras organizaciones respondieron a un llamado para hacer entrega de un documento en la Embajada de Brasil referente a estos sucesos en la Amazonía. Cuéntanos referente a este documento, y que también se iba a entregar a otros entes como el presidente encargado, Juan Guaidó. Sí, nosotros, bueno, desde una organización a la que yo también participo, que es la Plataforma contra el Arco Minero, en combinación con otras organizaciones de activismo social y ambiental como las Piloneras y otros grupos que forman parte de la red extractivista, nos dirigimos a la Embajada de Brasil, efectivamente, para realizar una protesta pública y entregar un documento en donde nosotros denunciamos lo que está ocurriendo en la Amazonía, denunciamos el modelo extractivista que allí se viene impulsando, y que es en el fondo la causa estructural de lo que está ocurriendo con la Amazonía en estos momentos, con el gran incendio. Denunciamos
la postura del presidente Bolsonaro y hacemos un llamado a que se detenga, que se ataque por, digamos, incluyendo la ayuda internacional, que se ataque los incendios lo más pronto posible, se detenga la ofensiva contra los pueblos indígenas, se cambie el modelo económico que se quiere impulsar en la Amazonía y se respeten una serie de derechos ambientales, sociales, culturales que están en peligro allí. Retomando el caso de Venezuela, otros casos como el arco minero que están presentes en el país y que violan los derechos de nosotros, los seres humanos, y que perturban a la naturaleza, ¿cuáles serían estos? Sí, bueno, nosotros estamos viviendo lamentablemente en este momento una oleada, de minería que está atacando por todos lados. Y tenemos minería ya no solamente en el sur del país, sino en distintas zonas como el estado Lara, el estado Carabobo, el estado Zulia, el estado Táchira, en fin, en gran parte del territorio nacional, buscando carbón en algunos casos, materiales para construcción, coltán, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está realmente poniendo en peligro muchas cuencas, muchas fuentes de agua, está contaminando y está ocurriendo de una manera además que no responde a ningún tipo de regulación. Y realmente el gobierno es un culpable fundamental en esto, porque es quien ha puesto el acento sobre la necesidad de supuestamente diversificar la economía con el impulso a la minería, y resulta que lo que estamos diversificando es el extractivismo. Si antes teníamos un extractivismo petrolero, ahora tenemos un extractivismo minero también, pero que es una modalidad económica y una modalidad incluso de organización social que ya ha demostrado a lo largo de la historia pues, una serie de consecuencias bastante negativas para la población y para la trama ecológica que nosotros tenemos. Bien, escuchábamos declaraciones por parte de Francisco Javier Velázquez, profesor investigativo de la Universidad Central de Venezuela y además miembro del Observatorio de Ecología Política, quien nos ofrecía detalles referente a la situación que acontece en el Amazonas y cómo los gobiernos de Brasil y Bolivia han hecho acciones que podrían hacer que esta situación se agrave a un futuro. Asimismo, apuntaba la situación de Venezuela y la grave denuncia referente al proyecto del arco minero de la administración de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Andrea Espinosa Martínez, BPI TV.